hay 5 grandes bloques de acciones que podemos poner en práctica para conseguir clientes. Entonces la venta prácticamente es tuya. Si vas a ese networking, te ha salido un cliente potente e interesante. Exactamente. Y ya no vas más a networking. Yo siempre digo a la gente que todo el mundo tenemos algo que hacemos mejor que los demás. Explótalo, obvio. El cliente siempre busca el precio más bajo. Yo siempre digo que compramos solamente 8 cosas en la vida. Es muy interesante poner 2 precios también en tus propuestas. Bienvenido a un nuevo capítulo de Club Pro, nuestro podcast dirigido a interioristas y arquitectos. Lo que nosotros queremos es que tengáis negocios rentables. Eso es lo que nosotros queremos sobre todo. Y ahí coincidimos mucho con nuestro invitado hoy. Josué, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, pues estoy encantado y muy feliz de estar compartiendo pues este espacio con vosotros. Gracias por vuestra llamada. Pues Josué es conocido como el ninja de ventas. Yo estoy súper apasionado con el tema de ventas. Yo creo que sin venta no tienes ningún tipo de empresa, no puedes arrancar en un mundo de negocios sin entender lo que es la venta. No tenemos que tener miedo a ello y es lo que puede transformar el negocio de un interiorista a un arquitecto. Y a lo largo de nuestro capítulo hoy vamos a hablar mucho de ello, vamos a aprender mucho juntos y a lo largo de este podcast también lo que vamos a hacer junto con Josué es desarrollar un proceso de venta que tú puedes implementar y implantar en tu negocio mañana mismo. Sí. Así que va a ser muy importante y te agradecemos, Josué, que hayas venido desde Alicante y queremos dar un breve resumen de tu trayectoria profesional, de tu vida, ¿vale? Josué Gadea es formador y licenciado en Economía por la Universidad de Alicante con una maestría en Marketing. Comenzó su carrera en ventas en el 2001 vendiendo desarrollo de páginas web y aquí es muy interesante lo que voy a decir y lo comentas mucho en tus vídeos. No lograste vender, no lograste cerrar ni una sola venta. No cerré nada. En mi primer trabajo no cerré nada, cero. Y mientras tanto también complementabas con los estudios de marketing, ¿no? De ventas. Y efectivamente, mientras estaba trabajando, pues iba estudiando y iba avanzando. Fundaste tu propia empresa en el año 2012 para ayudar a equipos comerciales a vender por valor y no por precio bajo, que también esto es bastante importante. Además, es autor de al menos 4 libros destacados en el ámbito de las ventas. Vendedor Ninja, que es el que más se ha vendido. Venta por valor, el que más clientes también te da. La mentalidad del vendedor de éxito y cómo vender servicios de coaching, ¿no? Eso es. Se pueden conseguir por Amazon por también. Amazon se pueden conseguir. Sí. Perfecto, Josué. Pues bienvenido. Muchas gracias, encantado. Este episodio me parece bastante interesante porque vamos dirigido al arquitecto, al interiorista y a ese diseñador a tratar de conectar emocionalmente con ese cliente que muchas veces tienen todo el proceso como tal de creatividad, pero le falta cerrar y saber esas técnicas del proceso de venta. Así que tú nos darás esos consejos y esas herramientas que puede utilizar el profesional diariamente. Vamos a ver. Muy bien. Te he preguntado antes de empezar a grabar, ¿qué es lo que tú quieres conseguir para tus clientes? Y me parecía muy buena la respuesta. No sé si te acuerdas qué me decías. ¿Qué quieres conseguir tú para tus clientes? El objetivo siempre cuando vamos a una empresa a formar al equipo de ventas es que ellos consigan más negocios y más negocio para su negocio y negocios más rentables. Y esto puede ser a través de vender más o puede ser a través de cobrar más vendiendo lo mismo. O puede ser haciendo que tus ya clientes te compren más, ¿no? Repitan más. Entonces, ese es el objetivo. Pues eso es lo que vamos a conseguir para nuestra audiencia hoy, es cómo vender más, cómo tener un negocio más rentable, cómo ganar más dinero, cómo dormir bien por la noche, que estos son las realidades de tener una pequeña empresa. Y pues empezamos por una sección que hemos hablado de, pues el problema real no es vender, sino es cómo lo hacemos. O sea, tiene que ver con el tema de la necesidad de tener un sistema. Correcto. ¿Por qué y para qué nos hace falta un sistema de venta? Bueno, yo siempre digo a los equipos de ventas y sobre todo al director comercial que no se fije demasiado en ese objetivo de ventas de final de mes o final de año y que lo más importante es tener un sistema de trabajo. ¿Y a qué me refiero con esto? Mira, me refiero a que
tú tienes que saber día a día lo que tienes que hacer para hacer que la magia suceda. Es decir, que al final de mes consigas el volumen de negocio que tú quieres tener para tu negocio. Entonces, para eso necesitas sistemas de trabajo y un proceso. Y un sistema de trabajo es hacer siempre las mismas cosas. Yo siempre le digo a la gente, mirad, no puedes empezar el lunes por la mañana abriendo tu bandeja de email y empezando a trabajar en función de los emails que tú has recibido. Entonces un cliente te pide A, el otro te pide B, porque el ya otro... te cambia tu agenda Entonces totalmente, sí. empiezas a trabajar los lunes estresado, haciendo viajes o visitas que no debías, haciendo cosas que no te tocaban y al final del día acabas súper estresado, habiendo apagado un montón de fuegos y con la sensación de que no has hecho nada. Por eso necesitas, siempre se lo digo a la gente, necesitamos un sistema de trabajo. Y un sistema de trabajo es el paso a paso, el ABC, el qué tienes que hacer en cada momento del día para hacer que la magia suceda. Y la magia es conseguir los clientes que tú quieras conseguir al final de mes. Entonces, esa es un poquito la clave. Cosas que se pueden hacer para incorporar en tu sistema de trabajo. Hay infinidad de acciones, pero sí que es cierto que hay 5 grandes bloques que una persona tiene que tener en cuenta. Y yo lo digo para que la gente, si le podemos dar alguna idea a las personas que nos están escuchando. Pero ese sistema realmente es lo que está en nuestras manos, ¿no? Está en nuestras manos. Lo que podemos controlar. Correcto. Es el sistema, no es decir, el resultado. No podemos controlar nunca el resultado, lo que tú vas a vender, pero sí que puedes controlar lo que tú haces en el día a día. Entonces, si tú haces siempre las mismas cosas y ves que al final de mes has vendido 2, y tú querías vender 4, tu sistema no funciona, pero lo que tienes que hacer es incorporar nuevos elementos, poner o quitar en ese sistema de trabajo. A lo mejor te interesa hacer más llamadas. En vez de hacer 5 llamadas, tienes que hacer 8 llamadas al día. En vez de publicar una vez al mes en redes sociales, tienes que publicar una vez a la semana. Es decir, tienes que hacer ciertos cambios en tu sistema de trabajo y luego medir qué resultados has conseguido a final de mes. Sí, que si tenemos un sistema que está compuesto de elementos, pues podemos sustituir o modificar cualquier elemento. Sí, y si quieres decimos algunas de las cosas que podemos poner en práctica. Por ejemplo, hay 5 grandes bloques de acciones que podemos poner en práctica para conseguir clientes. El primer gran bloque es el contacto directo, seguimiento. Es decir, tienes que visualizar si tu sistema de trabajo, en tu sistema de trabajo está la opción de hacer esa visita que puede ser fría, enviar ese email frío, enviar un email a redes sociales, es decir, contacto y seguimiento. El primer gran bloque de acciones que podemos implementar. Podemos poner en marcha. El segundo bloque de acciones es networking y referencias. Visualiza tu sistema de trabajo y visualiza si en ese sistema de trabajo tienes el participar en eventos de networking o pedir referencias a las personas que ya han sido clientes. Sí, los que nos decías hace unos minutos también de que estamos probando el tema de los clientes. Si vas a ese networking, te ha salido un cliente potente, interesante. Exactamente. Y ya no vas más a networking. Efectivamente. Tendrás que visualizar, tendrás que observar cómo han venido, lo que estábamos hablando es, tú tendrás que ver cómo te han venido los clientes que tú quieres conseguir. Exacto. Oye, ¿cómo vino? A través de networking, perfecto. Oye, pues tengo que potenciar tengo que hacerlo el más. networking. Eso. Tercer lugar, son 5. La tercera, hemos dicho contacto directo, hemos dicho networking y referencias. Esta es la segunda. La tercera, conferencias y formaciones. Es decir, oye, ¿está dentro de tu sistema de trabajo dar alguna conferencia en el colegio de arquitectos, en el colegio de ingenieros? ¿Para qué es todo esto? Pues simplemente para hacerte visible, para ver, incluso para tener una foto donde luego tú puedas poner en tu página web y que la gente empiece a conocerte, a ampliar tus círculos. En cuarto lugar, contenido online. ¿Estás creando contenido online? Esta es la cuarta pata, podemos decir, en YouTube, en LinkedIn, en Instagram, allá donde tú decidas o donde tú consideres que está tu cliente. Y la última es la publicidad hipersegmentada utilizando redes sociales. Al final no tienes que utilizar las 5, pero tú tienes que elegir
cuál Sí. de estas 5 patas Se adapta mejor a... se adapta mejor a mi personalidad, a mi día a día, al tipo de cliente que yo quiero conseguir, a mi estrategia, yo qué voy a hacer. Y entonces lo que tienes que hacer es elegir, construir tu sistema de trabajo y hacer siempre las mismas cosas para hacer que la magia suceda. Sí, y entonces, pues, si apuntamos estas actividades, podemos ver qué es lo que estamos haciendo, qué funciona y repetirlo. El Y juego- eso, adquirir estos hábitos. El juego consiste en ese, es ver si poniendo en práctica esto que yo he puesto en práctica consigo los resultados que yo quería conseguir. Si los consigo, perfecto. Y si no los consigo, pues ¿qué tengo que hacer? Hacer cambios en el sistema de trabajo. No en los objetivos. Los objetivos pueden ser los mismos. Quiero vender 10 o quiero facturar tanto, perfecto. No los muevo. Lo que muevo es el sistema de trabajo. Y cuando hablamos de profesionales, porque es bastante típico en el mundo de venta que empezamos siendo un especialista o un técnico de alguna forma, o un ingeniero, o en nuestro caso, pues un interiorista o un arquitecto. Y empezamos desde esa profesionalidad de nuestro expertise antes de movernos a la parte de venta. En ese grupo de personas, con todas las formaciones que has hecho, ¿cuál es el mayor error que suele cometer ese tipo de persona cuando llegue al mundo de venta? Sí. Mira, yo he tenido la posibilidad de estar en empresas que tienen equipos de ventas formados por personal muy técnico, ingenieros, y hay algunos errores que se repiten siempre. Y el principal es, o uno de los principales es centrarse demasiado en el dato, centrarse en las características, centrarse en las especificaciones. Que sí, que ellos te dicen, no, es que la gente lo quiere saber. Bueno, es verdad que hay personas con perfil técnico que quieren saber ese tipo de datos, pero la gran mayoría de personas no queremos saber datos, queremos saber cómo nos vamos a sentir, si vamos a ser felices en ese espacio, ese tipo de cosas que no se pueden medir con números. Sin embargo, las personas, y sobre todo las personas con un perfil muy técnico, se centran mucho en el tipo de material, cuánto miden las ventanas, el grosor de los cristales, que sí, que puede ser, que seguro que es súper importante, pero un cliente como yo, que no tenemos ni idea de arquitectura o de construcción, pues nosotros lo que queremos es que me digas cómo voy a estar, si voy a ser feliz o no, Sí. cómo me voy a levantar cada Poder mañana, conectar. si voy a ver el sol, que no lo veo en mi piso actual, ese tipo de cosas. Y luego también hay otro error, que es ya no solamente destacar demasiado características más allá que beneficios, sino ser muy técnicos a la hora de hablar. Y la gente es como si no tuvieran esa capacidad para decir, oye, que no todos somos ingenieros, no O todos cuando son... te habla un médico, que muchas veces usa palabras que no que sabes ni lo que te están entendemos. contando, ¿no? Sí. Entonces, el uso de palabras muy técnicas, que seguro que son súper importantes, pero que a personas como nosotros, que somos los que compramos espacios, ¿no? Pues no tenemos ni idea. Esos son 2 errores que comete mucha gente. Sí. Sí, que al final compramos por las emociones, ¿no? Sí. Al final yo compro por cómo me voy a sentir, lo feliz que voy a estar, cómo va a estar mi familia, si van a estar protegidos aquí, si no van a estar protegidos, por cosas que son muy difíciles de medir sobre un papel, pero que muchas veces son determinantes. Muchas veces un ingeniero o una persona de perfil técnico no se centra en ese tipo de cosas, se centra en los datos, en las medidas, y son cosas que muchas veces, pues bien, lo sabemos, pero nos da igual, ¿no? Yo recuerdo un arquitecto que siempre me acuerdo sus planos, hace años que trabajamos con él, y hacía dentro de los planos, pues entonces a lo mejor en el salón o en el comedor, pues entonces hacía pues el plano técnico con la distribución y toda la información que tenía que estar allí, y luego hacía como unos dibujitos chiquititos de las personas dentro de esa habitación, con unas como burbujas de texto, como las viñetas, y la gente haciendo jajaja, jijiji, y aquí es donde comen, y como que intentaba dar un poco de vida a estos planos. En nuestros planos de las cocinas, por ejemplo, pues intentamos colocar elementos personales, o un gato del cliente, o un cuadro en la pared
que puede tener una, pues yo qué sé, o una bici, en mi caso, que a mí me gusta mucho montar en bici, pues entonces que me ayuda a adentrarme dentro de ese plano y ver mi vida allí. Sí. ¿Tienes alguna sugerencia? Sí. ¿Cómo un interiorista o un arquitecto, cómo podría dar vida o hacer que el cliente entienda la emoción que van a terminar teniendo en este Con espacio? cosas que ya seguramente todos estamos usando ya. Es decir, hay elementos de persuasión súper poderosos que hacen que una persona sea capaz de vivir el producto antes de haberlo comprado. Y eso se consigue, de hecho, en ese sector se consigue a través de esas perspectivas, esas imágenes que ponemos. Es decir, yo se lo digo a la gente, si tú eres capaz de hacer que una persona viva el producto antes de haberlo comprado, entonces la venta prácticamente es tuya. Y eso se consigue utilizando esas perspectivas que se utilizan, esos planos, donde esa foto realizada por ordenador donde tú puedes ver el resultado final y tu cerebro se puede imaginar perfectamente viviendo ahí. Entonces, si consigues que la persona se vea, se visualice viviendo ahí, entonces prácticamente la venta es tuya. Los datos que hablábamos antes, el cuánto mide, el no sé qué, pues sí, pero no. Yo quiero visualizarme en ese salón, en esa piscina, con los niños, con lo que sea. Es uno de los elementos de persuasión más importantes. Y no solamente eso, también no solamente las imágenes, sino también el texto, que muchas veces el texto, bueno, como que el único texto que ponemos es características y poco más. No, el texto, hay personas que visualizan, hay personas que leen y el texto también me tiene que transportar, tiene que ser muy descriptivo y me tiene que transportar a ese nuevo entorno que podría ser el mío, ¿no? el que yo quiero comprar o el que esa persona me quiere vender, ¿no? En el ejemplo de una piscina, en vez de explicar, mira, te vamos a hacer una instalación de piscina que mide 8x4, tiene unas escaleras en un lado, va a tener un azulejo súper duro. ¿Eso es una buena explicación? Bueno, eso es una explicación. ¿Cómo se puede mejorar? Bueno, pues se puede mejorar a través... Es decir, los datos, como he dicho antes, a ver, no están mal, pero no es importante para mí. Mira, le podrías decir, mira, en esta piscina le enseñarías la foto y le pondrías un texto y dirías, va a estar forrada con el... Perdonadme el vocabulario, yo no soy ni arquitecto ni ingeniero. Va a tener un manís que es el mismo que tiene el hotel no sé qué, que está en Malasia de no sé qué, y alrededor va a tener, verás que tiene una superficie de mármol un poco pulido, áspero, para evitar que nadie se resbale y no sé qué. Y además vas a poder comprobar que las dimensiones son óptimas para que los costes no sean excesivos y que tú puedas hacer esos largos que tanto te gusta hacer por las mañanas y tal. Si yo hablo más de los largos que haces por la mañana y que te vas a poner en forma y luego ya tu mujer te va a querer más... Eso ya es increíble, eso ya sería lo mejor. Pero ha sido un ejemplo y que he improvisado en este momento para que la gente vea que lo importante no es tanto lo que mide la piscina o el tipo de manís que tiene, sino lo que yo voy a poder hacer, el cómo me voy a sentir, ese tipo de cosas. Es decir, las fiestas que voy a tener. Las fiestas que voy a tener, los nietos que me voy a bañar con ellos allí, eso es lo que yo... realmente, eso es lo que yo estoy comprando. Exacto. Eso es lo que yo estoy comprando. Me acaba de venir a la cabeza. Hace poco compré un coche, que te lo he comentado, y la parte del comercial que me lo estaba vendiendo... falló mucho la conexión con él. Sí. Y solo miraba a mi marido. Ajá. No me miraba a mí. A pesar de que le habíamos dicho que el coche era para mí. Sí. Y me hablaba mucho de la parte técnica, me hablaba mucho de las funciones del coche, me hablaba mucho, pero ni me miraba, ni me decía esa parte de neuroventa en lo que estábamos hablando de conectar. Ajá. Entonces, me gustó el coche, pero no lo compré con él. Claro.
Entonces, esto es importante porque pasa en el día a día también con los profesionales para conectar con ese cliente. Compres lo que compres. Con vivienda sucede muchísimo, es una compra muy emocional. El coche también es una compra muy emocional y no nos importa tanto si tiene intermitente a la izquierda o a la derecha, porque eso ya sabemos que lo tienen, y nos importa más cómo nos vamos a sentir cuando vayamos a trabajar, si va a ser fácil conducirlo, aparcarlo, si tenemos espacio suficiente para los niños o para las maletas irnos de fin de semana. Es decir, yo visualizo ese futuro ideal, y yo quiero conseguir eso a través de productos y servicios. En este caso era un coche, o en este caso es una vivienda, una reforma, lo que sea. Y entonces es eso lo que tenemos que destacar, ¿no? Es realmente lo que estamos comprando, ¿no? Claro. Y al final compramos por cómo nos hace sentir la experiencia. Cómo nos hace sentir. En realidad lo que buscamos es una satisfacción. Buscamos... Bueno, el cerebro... Yo siempre digo que compramos solamente 8 cosas en la vida, y cualquier producto o servicio que nos vaya a conseguir alguna de estas 8 cosas, entonces lo queremos muchísimo, y algunas de ellas son aprobación social, cuidado y protección de los seres queridos, hablábamos de los nietos, de los hijos con el coche, compramos en ocasiones compañía sexual, el disfrutar de la vida, el condiciones de vida confortables, son cosas que están en nuestro ADN, y que cuando vemos que un producto o un servicio nos empuja a conseguir alguna de esas cosas, pues abrimos las orejas y lo deseamos mucho más, ¿no? Y vamos a hacer como un proceso de venta, lo que hablamos antes, y yo creo que puede ser súper interesante. Intentamos desarrollar un proceso de venta ahora para un pequeño estudio de interiorismo o arquitectura. Entonces imaginamos un estudio, pues así como entre 3 y quizá 10 personas, un estudio pequeño, que quieren vender más y quieren vender a un mejor precio. Y empezamos a pensar entonces cómo podría ser ese sistema y ese proceso. ¿Dónde empezamos? Bueno, yo siempre le digo a la gente, si empezamos por la base, por el principio de los principios, tú tendrás que elegir primero, antes de nada, antes de ponerte en la calle, tienes que elegir a qué tipo de cliente quieres vender. Y no sirve a cualquiera que tenga dinero, que esto es típico en las empresas. No sirve a cualquiera que tenga dinero. Tienes que elegir si es hombre, si es mujer, si vive en piso, si vive en chalet, cuánto gana al año. Tienes que definir muy bien quién es tu segmento de cliente, ¿vale? Eso es primordial, porque eso luego va a determinar cuál va a ser tu comunicación en redes sociales, dónde vas a comunicar, es decir, te determina la estrategia que viene después y tus argumentos de venta. No es lo mismo dirigirte a una persona que gana más de 100.000 al año y que tiene entre 50 y 65 años, que dirigirte a una persona que gana 30.000 y que tiene menos de 30 años. Tu comunicación, tus argumentos no son los mismos, porque no tienen la misma vida, no tienen las mismas preocupaciones, y por lo tanto no buscan lo mismo. ¿Y cuál sería un buen cliente? ¿Qué pensamos? Eso yo no te lo puedo decir. Cada uno tiene que definir cuál es un buen cliente para él. Yo supongo que un buen cliente es alguien que no te pone trabas en el precio, que te trata con educación, que te paga sin ningún problema cuando toca. Sí. Eso es un buen cliente. Yo cuando voy a una empresa le digo, mira, si empezamos por aquí, pide la carta de los Reyes Magos. ¿Quién es el mejor cliente para ti? Pues una empresa grande, con esta renta, con no sé qué, pídelo. Vamos a por ese tipo de cliente. Esa es la base. Porque al final, si no haces esto, acabas hablando con mucha gente, con muchos que no van a ser clientes tuyos, que sabes que no te pueden comprar, pero tú pierdes tiempo en comunicarles, en sentarte con ellos, y sabes que al final no se van a convertir en un cliente porque no son el perfil, por lo que sea, por precio, porque tú eres más caro, por lo que sea, pero vas a perder mucho tiempo. Yo creo que una cosa que quizá es difícil de aceptar algunas veces cuando empezamos a crecer o cuando queremos montar un negocio, por lo menos en mi caso, como que yo quiero ayudar a la gente. Es que fundamentalmente es algo que tengo dentro de mí y que me gusta ayudar a la gente.
pero no podemos ser una ONG. Y eso ya es un poco difícil aceptarlo y decir, pues es que no puedo atender ese tipo de cliente. Hay otro mercado que les cubre. Ajá, y entonces, pues correcto. al final suena terrible, pero bajo mi punto de vista hay que dirigirse a un cliente que tiene dinero. Correcto. O sea, porque el producto que nosotros vendemos no es un producto económico. O sea, de que hay otras maneras de conseguir una reforma de una manera low cost. Yo me acuerdo hace años que hubo una fase que hacemos algunos discursos y algunas ponencias para escuelas de interiorismo y de diseño. Y siempre había alguien que vino a verme después. Oye, tengo una idea para un negocio fantástico. Voy a hacer reformas low cost. Y siempre decía, a ver, no, eso es lo peor que puedes hacer. Sí. Que vas a ir persiguiendo gente que no tiene dinero, que no quieren gastar dinero. Y luego lo que dices, ¿no? De que luego ya vas a tener un cliente peleando por cómo pagar menos, cómo apretarte. Y eso ya es un sin vivir y es sufrir. Si vas a elegir un cliente, elige de verdad alguien con quien quieres trabajar, y algunas veces eso puede ser alguien que no sea un borde. Total, yo siempre se lo digo a la gente, no, elígelo, no, si sobre el papel, elige. Otra cosa, a ver, si estás empezando, pues estás empezando. Y yo cuando empecé, pues no le decía que no a nadie. Claro. Entonces, cuando empiezas, pues te llaman una pequeña reformita, perfecto. Un cliente más grande, pues muy bien. Ahora, cuando tú ya tienes un trabajo, ya tienes una estructura, ya tienes empiezas a hacerte un nombre, pues entonces tú tienes que elegir. Y entonces, y es lo que digo, ¿no? Porque eso va a determinar toda tu comunicación y toda tu estrategia que viene después. Sí. Yo creo que un buen cliente, pues me acuerdo, hice una entrevista hace años y me preguntaron qué consejo tengo yo para un cliente que quiere reformar la cocina. Y yo creo que ellos estaban esperando que yo iba a decir, pues la tendencia es esto, o la tendencia es el otro. Y yo decía, pues sé majo con quien te atiende, ¿sabes? De que si tienes un diseñador, si le tratas bien y eres amigable con ellos, y luego vienen los instaladores, pues pones algo para beber. Claro. Cuídales bien. Tuvimos una instalación de cocina hace tiempo y recuerdo que para este instalador el dueño de la casa estaba escuchando música mientras que hicieron la instalación, y el instalador comentó, oye, que me gusta mucho esa música. Pues el chico terminó grabando un CD con esa música y se lo dio al chico. Después de ese momento, pues nuestro instalador estaba encantado de la vida con ese cliente, y fuese lo que le pidió, siempre iba allí corriendo. Claro. O sea, al final la forma de conseguir más de la gente es reconociendo el valor de allí. Y entre si yo quiero ese tipo de cliente, tengo que tener algún mecanismo como para identificar con quién puedo conectar y tener la disciplina luego ya para quitarle del medio y no atender quien realmente en el fondo sé que no me interesa y no es bueno para mí. Es como elegir un buen... Sí, no tener ese miedo de decir no. Correcto, o sea, sí. Si no es tu cliente y ya lo sabes, lo que estábamos pues hablando, no pasa... No pasa absolutamente nada. Claro. ¿Y cómo podría ser una diferenciación en nuestro sector? ¿Se te ocurre alguna forma en la que se puede diferenciar un interiorista, arquitecto o reformista? Mira, elegimos al cliente y luego viene esa propuesta de valor. ¿Cómo puedo ser yo diferente a otro estudio? Yo siempre le digo a mis clientes, explota lo obvio. Y explota lo obvio significa lo siguiente. Seguramente que por tu manera de ser, porque somos personas, tú como arquitecto eres diferente a este otro arquitecto. Yo siempre digo a la gente que todo el mundo tenemos algo que hacemos mejor que los demás. Explota lo obvio. Es decir, cada uno tendrá que buscar cuál es su diferencia. Una manera es esa, pero otra manera también es la siguiente. Y la pregunta que yo lanzo a las personas que nos están escuchando es, ¿cuántas veces te has tomado un café con un ya cliente y te ha dicho lo que le gustaba de tu producto, de tu servicio, lo que no le gustaba? ¿Y cuántas veces has recogido esa información, has venido a la oficina y has dicho, oye, ¿cómo podemos mejorar esa experiencia del cliente? ¿Cómo podemos
se quejaba por esto, o muchos se han quejado por esto, ¿cómo podemos mejorar esta situación? ¿Cuántas veces lo has hecho? Porque te lo has dicho en un vídeo de YouTube, creo, ¿no? Puede ser. Ese café con ese cliente que es muy importante. Sí. Entonces, esa es la base para empezar a pensar en la empresa y empezar a hacer esos cambios que nos ayudan a diferenciarnos de la competencia. Porque al final, sí, todo el mundo hacemos un diseño de un interior o una reforma, o todo el mundo hacemos esto, pero tenemos que llegar un poquito más allá. Tenemos que hacer algo que no hacen los demás. Organizar un evento de networking no tiene que ver con nuestro negocio, pero, oye, a lo mejor en esos eventos de networking que organizo yo como empresa, podría tener ahí invitar a alguien, tener a potenciales clientes, es una manera. Entonces, ofreces algo diferente. Este podcast es ofrecer algo diferente, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Pero hay que pensar, ¿eh? Sí, algunas veces yo veo con algunos clientes nuestros y algunas personas que conocemos que parece ser lo obvio, no les gusta ese obvio. Y algunas veces es tan obvio que no lo reconocen. Y entre pues una forma de diferenciación puede ser geográfico. Puede ser que yo soy especializado en un barrio de Madrid, por ejemplo, no en todo Madrid. Puede ser un cliente más mayor o más joven. Es lo obvio, sí. Tú puedes diferenciarte por segmento de clientes, te puedes diferenciar porque estás en un área geográfica, te puedes diferenciar por lo obvio o los beneficios que tú ofreces. Y yo entiendo que haya personas que a veces no les gusta su obviedad, ¿no? Porque a veces es verdad que lo obvio no... O hay gente que se centra en cosas que no pueden ser argumento de ventas. Como por ejemplo, no, mira, lo obvio es que yo lo trato muy bien a los clientes y es muy personalizado. Vale, es que hay argumentos y cosas que van de serie. Tú no te puedes diferenciar de eso porque eso es lo mínimo que se le pide a un profesional. Otra cosa es, oye, no, mira, yo es que me diferencio porque yo solamente atiendo a personal o yo atiendo a personal del norte de Europa, ¿vale? Pero eso es diferente, ¿no? Pero muchas veces es verdad que no les gusta lo obvio porque las cosas obvias... No, es que mi obviedad es que yo atiendo con mucho profesionalismo. Hombre, qué menos, ¿no? Entonces, yo siempre digo que cuando tú vas a ofrecer algo y lo que tú ofreces no resiste la pregunta del bueno, ¿y qué menos? Entonces no es un buen argumento de venta, hay que buscar otra obviedad. Vamos a atacar entonces por publicidad, por redes sociales, establecer cuál es nuestra diferenciación y repetir este mensaje en nuestro... O sea, no nos sirve si vamos a ir a un público del norte de Europa, por ejemplo, pues entonces tenemos que repetir una y otra vez ese mensaje en nuestra red. Sí, eso es... Sí, somos especialistas en edificios históricos en este barrio de Madrid. Eso es un concepto muy interesante y es el posicionamiento de marca. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es una pregunta muy estratégica. ¿Qué somos en la mente del potencial cliente? Os pongo un ejemplo. Volvo es seguridad, ¿no? BMW es conducción. Todas las marcas intentan conseguir una palabra en la mente del potencial cliente. Tú puedes ser público finlandés, tú puedes ser reformas de chalets, tú puedes ser, ¿vale? Y ese es un concepto súper interesante y cada uno lo tiene que explotar. Muchas veces lo que nos sucede es que dejamos que el mercado nos ponga esa etiqueta. Entonces nos dice, esos son los caros, esos son los chapuceros. No, tú tienes que comunicar muchas veces qué quieres ser tú en la mente de ese potencial cliente. Y luego no tener vergüenza de ser quien eres una vez que lo consigues. Yo creo que eso pasa a veces, como que nos esforzamos para ser ultra profesionales y de ser los mejores y luego ya terminamos siendo caros. Y en vez de decir, pues oye, sí, pues vale, pues yo soy el más caro. Claro. ¿Y qué? Pues es normal, es normal. Pero luego ya caemos en, pues bueno, es que tengo un poco de vergüenza de ser el más caro. Yo no soy yo soy otro. Bueno, es que si hemos trabajado para estar en esa posición, que lo aceptamos y lo... Tienes que enfocar ahí y poner esfuerzos ahí, sí. Y pues esto es nuestro primer paso, atraer una persona que nos gusta y que está alineado con lo que podemos hacer distinto. ¿Cómo cualificamos entonces
Esto sería como el paso 2. Esta persona contacta conmigo, yo le llamo. Bueno, antes de llamar, sería muy interesante utilizar algunas herramientas que tenemos a nuestra disposición para saber si nosotros le vamos a poder ayudar a esa persona o no le podemos ayudar. Podríamos enviarle un formulario online. Nos han contactado por la página web, lo que sea, por una publicación en redes sociales. Oye, quiero un presupuesto. Un momento, antes de un presupuesto, quiero saber si te puedo ayudar o no te puedo ayudar. Le envío un formulario y en ese formulario le hacemos algunas preguntas. Algunas preguntas que pueden ser qué tipo de vivienda tienes, qué te ha hecho ponerte en contacto con nosotros, qué es lo que quieres conseguir. Y luego cualificar otro tipo de cosas. ¿Tendrá dinero esta persona o no tendrá dinero? Y le preguntas, ¿cuál es el presupuesto que tienes para lo que estás buscando? Y le das algunas opciones. Menos de 5.000, entre 5.000 y 10.000, más de 10.000 o más de 20.000, lo que sea, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces tú ya sabes si esa persona tiene dinero o no tiene dinero. ¿Es tu cliente ideal o no? Exactamente. Cualificar los tiempos. Bueno, esto de lo que me hablas es algo que quieres tener hecho en los próximos 3 meses, en el próximo año o no, o simplemente estás buscando información. Que te conteste. Cualificar quién toma la decisión, porque muchas veces mandamos el presupuesto, nos ponemos delante de la persona, explicamos todo el proyecto y resulta que cuando has estado 1 hora con la persona te dice, no, mira, es que esto lo lleva mi mujer, lo tengo que consultar con mi mujer. Entonces no, tienes que ver si quién toma la decisión. Oye, ¿quién toma la decisión? ¿La tomo yo solo? ¿La tomo yo con mi pareja? Y entonces lo tienes que saber. Y en función de lo que tú recibas, dirás, con este me reúno, con este no me reúno. Este tiene menos de 1.000 euros para gastar o está buscando a largo plazo, ni me reúno con esta persona. Entonces, así cualificas. Y así solamente te sientas con personas que sabes que no te van a hacer perder mucho el tiempo. Que esto es una clave también, no perder nuestro tiempo. En nuestro tiempo vale. Hombre, por supuesto. Clave fundamental. Me he ido apuntando. Entonces, si tenemos 5 preguntas, ¿vale? Entonces, para quien escucha eso, apuntadlo en vuestro proceso, ¿no? De ¿por qué has contactado conmigo? ¿Quién te ha hecho contactar conmigo? Sí. Sí. ¿Cuántos metros cuadrados tiene tu vivienda? Y algunos datos específicos sobre... Pueden ser algunos datos específicos. Cuanto más preguntas hagas... A ver, la gente tiene que saber esto. Cuanto más preguntas hagas, menos formularios vas a recibir. Pero los que recibas van a ser personas mucho más interesadas. Tu tasa de cierres va a aumentar solamente por hacer buenas preguntas y las preguntas que tú necesites. Entonces, sí, esas 2 preguntas. Pregunto, entonces, ¿cuánto es el presupuesto que tienes disponible para gastar? Le puedes dar unas opciones sobre diferentes horquillas de presupuessto. Y eso lo hago al principio de todo, o sea, de antes de perder... Sí, por supuesto, para solamente sentarte con aquellas personas que sabes que te pueden comprar. Pregunto, ¿para cuándo? ¿Para cuándo es? ¿No? ¿Y quién toma la decisión? Eso Esa sería la 5ª pregunta. Entonces, pues, imaginamos, pues el siguiente paso. Si yo tengo a alguien delante de mí y le pregunto, ¿cómo has contactado o para qué o por qué has contactado conmigo? Y me dicen, yo quiero establecer si están alineados con el mensaje que yo he publicado, que yo estoy en tal barrio para viviendas históricas en Madrid. Y ellos me contestan, no, por casualidad. Te contacto porque... Sí. Bueno, por casualidades de la vida yo he visto un anuncio y estoy haciendo comparativas. La segunda pregunta, entonces yo estoy especializado en viviendas grandes, vamos a decir, y ellos me dicen, pues no, es una vivienda muy pequeña. Dinero. Yo estoy buscando obras de 50.000 euros para arriba y ellos me contestan que tienen 5.000 euros para gastar. Lo quieren para dentro de 5 años, que ni siquiera han comprado la vivienda todavía. ¿Y quién toma la decisión? Pues entonces, entre ellos y su mujer y su madre, y no están disponibles y no piensan reunirse juntos. Todo malo. Todo malo. Entonces, ¿cómo le digo que no? Eso está claro. Le dirías que no, pero mira, yo quiero resaltar una cosa. Le dirías que no por el tiempo, le dirías que no por el presupuesto.
pero no le dirías que no porque tú estás especializado en vivienda histórica y ellos tienen un chalet. A ver, cuando tú lanzas el mensaje de que tú estás especializado en lo que sea, en este tipo de producto de vivienda, está bien, pero eso no significa que porque tu segmento de cliente sea vivienda histórica o chalet, eso no significa que mañana te llama alguien que tenga una casa grande, un piso en el centro y le digas que no, porque tú solamente no. Es decir, si te encaja por espacio, por envergadura del proyecto, tú le dices que sí. Es que eso es otra cosa que la gente confunde. Cuando tú segmentas, hemos hablado antes de segmentar, cuando tú segmentas y dices, yo me voy a dirigir a personas de entre 50 y 65 años que ganan más de tal, ¿eso significa que si me llama una mujer de 40 le digo que no? No, le digo que sí, porque depende de otras cosas, del tipo de proyecto. Creo que esto quede claro. Entonces, a esta persona... Sí, que hay algunos elementos aquí que sí es un no definitivo. Si alguien no tiene dinero, pues entonces efectivamente, no. Sí, pero si no es exactamente alineado con mi mensaje, puede que sí. Hombre, claro, sí, claro, le diríamos que sí, si tiene un proyecto, si tiene el dinero, si no tiene una casa histórica, pero tiene una casa, lo que sea, me encaja a mí como arquitecto, pues sí, le diría que sí, por supuesto, pero tiene elementos que nos hacen, oye, pues es que nosotros somos un despacho muy grande, con proyectos que van desde 50.000 euros, esta persona tiene 5.000, entonces este no es nuestro tipo de cliente. Además es para dentro de 5 años. Entonces, lo que puedes hacer es, tú tienes que preparar algo de contenido educativo de extraordinario valor, un minibook, algunos vídeos explicativos, y le mandas un email. Oye, Juan, hemos estudiado tu formulario y nosotros no somos las personas adecuadas para ayudarte. Pero mira, como estás mirando cómo reformar tu vivienda y tal, hemos preparado para ti una guía donde vas a poder informarte de cómo hacer este proceso poco a poco, etcétera, etcétera. Entonces, no le dices, no, adiós, muy buenas, no quiero saber nada de ti, sino que le dices adiós y le das algo, dando ¿no? una herramienta dando de valor, herramientas, ayudándola a de... que esa persona sí. se desbloquee, que si está buscando eso, pues incluso le puedo dar una guía de los reformistas low cost de Madrid o de donde sea, ¿no? Se lo doy, si no pasa nada, si no son competencia mía. Entonces, a esa persona se siente ayudada, me han dicho que no, pero por otro lado me han dado algo, ¿no? Entonces, esa sería una buena manera de decirle se trata adiós. de ser elegante con nuestro no. Muy elegante. Entonces, eso puede correcto. ser. Pues mira, yo no creo que nosotros somos quien estás buscando, pero mira, echa un vistazo a estos vídeos. Correcto. A tus búsquedas en otros sitios donde creo que mira, te te van vamos a ir a regalar mejor. Te vamos a regalar. Y si en un caso que luego ya quieres volver a contactar conmigo, bueno. Te voy a regalar la guía de cómo elegir al reformista más barato y más rápido de Madrid. ¿Qué tienes que tener en cuenta para que no te deje tirado, ¿no? Por ejemplo, y se la das y ya está. Y adiós con amor y no pasa nada. Pues nosotros, por ejemplo, pues no hacemos reforma de vivienda. O sea, de que nos preguntan muchísimo y podría ser otro vertical en nuestro negocio, pero no la hacemos. Queremos ser cocinas y nos centramos en la parte de cocinas. Y ahí lo mismo. Si alguien nos lo pide, pues tenemos una lista, colaboradores habituales y muchas de las personas y los profesionales con quienes trabajamos y pasamos... Pues, oye, la persona más adecuada para este tipo de obra es este estudio. Y lo pasamos. Correcto. Y quedamos tan... ¿Y ya está? Pues tan bien con todo el mundo. Y pues una vez que decimos o no, o luego ya tenemos un sí. Y quedamos con la gente. Siguiente parte de ese proceso. Ya tenemos una cita, quizá en persona. Ajá. Bueno, pues en esa cita, a mí me gusta mucho este tipo de venta porque es una venta consultiva y es una venta en dos tiempos, ¿no? Ahora me voy a sentar con esa persona. No va a ser el momento en que yo le voy a vender, sino que en esa cita, porque ha pasado la criba que yo le hago en ese formulario, en esa cita lo que voy a hacer es conseguir recopilar mucha información. Y entonces, yo siempre digo a las personas que tenemos que adoptar, cuando es venta consultiva, como en este caso, tenemos que adoptar la postura del doctor. Y el doctor no viene
y te da el medicamento, sino que el doctor te pregunta la edad, te ve la temperatura, te hace sacar la lengua, te mira la garganta y entonces luego te dice, ¿te dura aquí? No, ¿te dura aquí? No, ¿te dura aquí? Ah, sí, aquí me dura, vale, ya, pues creo que ya sé lo que te hace falta este medicamento. Nosotros tenemos que ser igual. Entonces, cuando tú llegas a esa reunión, tienes que hacerle preguntas de diagnóstico. ¿Tienes familia? Son preguntas muy objetivas. Es verdad que no hay que abusar de ellas porque si no parece un interrogatorio, pero hay que hacerlas porque nos ayuda a conocer a quién tenemos delante. ¿Qué edad tienes? ¿Dónde vives? Son preguntas de situación que se llaman. Nos ayudan a conocer objetivamente la realidad. Vale. Hacemos 3 o 4, nos hacemos una idea y entonces pasaremos al siguiente tipo de preguntas, que son preguntas de problema. Igual que el médico, que te decía, ¿te duele aquí, te duele aquí? Tú le preguntas a la persona por los problemas. Oye, ¿qué te ha hecho ponerte en contacto con nosotros? ¿Qué problema, entre paréntesis, sin decirlo, te ha hecho ponerte en contacto con nosotros? Entonces la persona empezará a hablar de sus problemas, de qué le pasa, de que no cabemos en casa, que lo que sea, ¿no? Sí. Que el jardín está intransitable, que me gusta pasear, pero ahora con mi dolor de cadera, pues resulta que no puedo dar paseos al aire libre, lo que sea, problemas y problemas. Perfecto. Yo apuntaré todos los problemas que esa persona quiere. Y pasaré a un tercer nivel de preguntas, que son preguntas de implicación, que son preguntas que hacen, también podemos decir que son preguntas de visualización, son preguntas más emocionales, más difíciles de hacer y que tienen que ver con el futuro. Oye, Juan, muy bien. Oye, me has dicho que tienes un problema de cadera, que ya no puedes pasear al aire libre en el jardín tal como lo tienes hoy en día. Imagínate que si pudieras. ¿Cómo sería para ti un día perfecto? Wow. ¿Cómo sería para ti un día ideal? ¿Qué pasaría por tu cabeza si volvieras a poder caminar al aire libre por las mañanas? Y entonces Juan o Pepe o quien sea se pone a imaginar, wow, pues para mí eso sería otra vez volver a ver la vida, porque no sé qué, muy emocional, son preguntas muy emocionales, ¿vale? No tienen nada que ver ni con los metros, no, tienen que ver con la emoción. Y entonces, cuando ya sabes cómo se quiere sentir, cómo es el día a día ideal para esa persona, harás el último tipo de preguntas, que es una pregunta, son preguntas de beneficios, y le dirías a Juan, oye Juan, ¿y si hubiera una manera de que tú volvieras a salir a la calle a pasear cada mañana y respirar el aire puro de las montañas? ¿Sería algo que te gustaría que yo te presentara? ¿Y Juan qué te va a decir? Te va a decir, por supuesto. Y entonces tú te vas a volver a la oficina y vas a elaborar la siguiente fase, que es una propuesta basada en lo que te ha contado Juan, que poco tiene que ver con la rampa de 5 grados de inclinación y tiene que ver mucho con pasear, con ver con respirar el aire puro de las montañas, con volver a vivir, volver a estar ilusionado. Tiene que ver con eso. Entonces eso es lo que tiene que recoger. Sí, darle ese enfoque emocional también. Tu propuesta tiene que estar centrada en eso que te ha contado Juan. Entonces ahí ya empezamos. Un resumen, una pregunta de situación, las primeras, objetivas. Sí. Nos dicen quién tenemos delante de manera objetiva. Las segundas, preguntas de problema. Preguntan por problemas, dificultades, desventajas. Tercer tipo de preguntas emocionales, yo las llamo de agua, porque hacen que la persona se moje. ¿Cómo te quieres sentir? ¿Qué quieres vivir aquí? ¿Cómo es un día a día ideal para ti? ¿Qué sucederá cuando todo esto se haya arreglado? Terceras. Y la cuarta, preguntas de beneficio. ¿Sería bueno para ti si tú pudieras volver a cómo te sentirías? ¿Sería algo de lo que te gustaría hablar? Y luego ya tenemos la presentación de la solución. Claro, vendrás a la oficina con todo lo que te ha contado, elaborarás un traje a medida para esa persona. Y un dibujo, una infografía y un plano en planta y una lista de materiales no es suficiente, ¿no? No es suficiente. A ver, yo entiendo al arquitecto, entiendo al ingeniero.
Y sé que es súper importante el aislamiento, todo esto es súper importante. Pero una persona de a pie como yo, me da igual. Nos da igual. Queremos saber cómo nos vamos a sentir, queremos saber cómo vamos a vivir, queremos saber si volveré a pasear, volveré a ver la luz del sol, si mis nietos me visitarán ahora con este espacio. Eso es lo que estoy buscando, ¿no? Entonces... A lo que a ellos les importa es que su vecino tiene un perro insoportable y ladra todo el día, y entre pues ahora ya no le vas a escuchar jamás. No le vas a volver a escuchar, además vamos a poner un inhibidor de perros aquí. Eso me importa mucho más que los centímetros de grosor de la ventana. Sí. Y presentamos esa solución y luego pedimos la venta. Si nosotros hemos hecho un buen trabajo y le hemos puesto en esa propuesta elementos que se trabajan en la empresa, ¿no? Y que tienen que ver con contar una historia, tienen que ver con destacar beneficios, que no digo que no haya que poner características, pero beneficios por delante de las características. Si hemos incorporado elementos de persuasión en esa propuesta que tienen que ver con esos textos que me hacen vivir el futuro todavía sin haberlo vivido, o esas imágenes, si le pongo testimonios de clientes que nos han comprado. Es decir, le pongo todos los elementos que él podría buscar por internet, incluso en la competencia, se los pongo yo en mi propuesta y se las explico. Con un PowerPoint, con una tablet o con un PDF pasando hojas, pero se lo explico. Llegará un momento en que la persona tendrá que decir sí o no. Y entonces ahí ya llegamos. Vamos a ver si podemos confeccionar algunas respuestas a objeciones típicas. Muy ¿no? bien. Bueno, me parece todo muy bonito, pero el precio es muy alto. Mira, si el precio es muy alto es que nosotros no hemos presentado bien la propuesta. Nos hemos centrado en datos, en cosas racionales, hemos hecho funcionar a su mente más racional y por lo tanto su mente más racional nos está contestando con datos. No, el precio, ¿no? Ese dato no es adecuado. Por lo tanto, el problema ha sido no enamorar con la propuesta, porque es algo muy diferente que te digan bájame el precio o que te digan vale lo que me pides pero no lo puedo pagar. Es muy diferente. Sí, y otra de las objeciones que también sale es no quiero esperar tanto tiempo. Pero eso está genial, ¿no? Eso no es una objeción. Digo, señor, si usted me firma ya empezamos la semana que viene. Sí, de tema... le llevo allí a un albañil para que mueva algo y vea que ya hemos empezado. Es decir, pues sí. Vale, ok, me ajusto el calendario, pero me lo tienes que firmar ahora mismo. Claro, bueno, yo la verdad es que es una objeción muy benévola, ¿no? Muy fácil. Podemos decir, oye, es que no quiero esperar. Oye, pues perfecto, pues empezamos a trabajar ya mismo. Y esta que se repite mucho de déjame pensarlo y te llamo. Déjame pensarlo, sí, se puede dar y se da mucho. El caso siempre es tener alguna pregunta que te ayude a desmarañar qué hay en la mente del cliente. Y entonces le podemos decir algo como, oye, entiendo, Juan, que te tengas que pensar si haces esta obra o no, porque realmente pues, es un precio interesante, son 50.000 euros. Yo también me lo pensaría, acompañas, ¿no? En esa conversación, le haces ver que tú estás a su lado. Sí, ¿no? te pones en los zapatos en los zapatos del cliente y entonces tendrás que elaborar en la oficina alguna pregunta para esa objeción. Yo siempre le digo a mis clientes que la mejor manera de rebatir objeciones es tener buenas preguntas. Oye, Juan, déjame ayudarte. ¿Qué tiene que suceder ahora? ¿Qué información te tendría que dar yo ahora para que no tuvieras ninguna duda y que me dijeras ahora que sí, que empezamos a trabajar? Y que Juan te diga. Claro. A ver qué te dice. Vale. Porque otra cosa... Es lo que me dijeron a mí cuando yo empecé a vender. Cuando yo empecé a vender, mi jefe me dijo, mira, Josué, para cada objeción tienes que tener una respuesta. Pero eso no es válido porque a Juan esa respuesta le puede servir, pero a María, que es otra personalidad, esa respuesta no le sirve. Entonces es mejor que tú le hagas una pregunta y que Juan te diga qué tendría que suceder para firmarlo y que María te diga qué otra cosa tendría que suceder. Es decir, cada uno te va a decir su propia historia, ¿no? De su propia solución. Por lo tanto, haz buenas preguntas para ver qué. No, y me imagino que cuando ya tú tienes tiempo en el sector, como profesional, como arquitecto, diseñador, ya tú sabes las objeciones que van saliendo con los clientes. Al final vas a tener 6, 7, 8 objeciones que se van a repetir el 80%, 90% de las veces. Sí. Exacto.
Así que eso también es importante, apuntar mientras que estamos trabajando. Eso es un buen hábito para nosotros, apuntar las objeciones que tienen la gente y apuntar nuestras respuestas, porque con práctica y con tiempo vamos a contestarlo cada vez mejor. Totalmente. Llevártelo a la oficina, compartirlo con la gente, elaborar esas preguntas en equipo, eso es súper importante. Ahí ya tenemos un proceso bastante majo, que estamos hablando de comunicar nuestro diferenciador, atraer un tipo de cliente que nos interesa, luego cualificarlo con un grupo de 5 preguntas, cómo decirle que no, luego preguntas de identificación de problema, la postura del doctor, las preguntas de quién es, conocerles, las preguntas de problemas, de beneficios y luego presentar las soluciones con emoción y centrándonos en los beneficios. Pedimos la venta y luego tratar con las objeciones. ¿Qué sucede para que me dices que sí? ¿Qué tengo que hacer yo para que me lo firmas hoy? Olvidamos del precio y qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta. ¿Qué puedo modificar? Pero no estamos bajando precios aquí. No solo porque sí, tiene que haber algo a cambio. Y podemos incorporar algo más que tiene que ver con neuroventas y es algo que las personas que nos escuchan lo podrán poner en práctica. Es muy interesante poner 2 precios también en tus propuestas. Y a lo mejor le lanzas un precio, el primer precio que tú le pones es de 50.000 y el segundo precio, que tiene otro tipo de acabados o otro tipo... das otro tipo de servicio, tiene un precio de 19.000, por ejemplo. El 19.000 puede ser un buen negocio para ti. Pero esto es una cuestión, es un truquillo ahí de neuroventas, neuromarketing, que tiene que ver con el anclaje de los precios. El primero se ancla en tu mente y nuestra mente utiliza el segundo precio para compararlo con el primero y ver si es muy caro. Porque cuando alguien te dice es muy caro comparado con otro precio que tiene en la mente que a lo mejor es de la competencia. Dale tú los 2 precios, dale tú las 2 cifras que tienen que ser comparadas. El primero, te pongo un precio alto, 50 o 20, y el segundo es un precio de 7, ¿no? Por ejemplo. Y entonces el segundo parece más bajo. Muchas veces también ahí viene la confianza nuestra de vender. Yo creo que hay muchos clientes quienes apretan solo por si acaso. Ajá. O sea, de que a ver si me bajas el precio y si nosotros no tenemos bien claro, no, es que solo bajo a cambio de algo, es decir, bajo porque quitamos elementos o bajo por esto o lo otro. Le puedes yo creo que entonces, si ellos no nos apretan y nos demostramos débiles, es que muchas veces te lo habrían comprado con el precio original, pero como te ha puesto blandengue y luego ya llegas al final del año y de repente tu negocio no es rentable, no puedes dormir por la noche, estás sufriendo, pues hay que ser un poco duro algunas veces porque los clientes también buscan por sus propios intereses, no lo podemos olvidar. Oye, me parece súper interesante. Entonces, ese proceso, pues incluso os lo vamos a resumir, escribir y lo vamos a publicar en el LinkedIn y en el Instagram de Club Pro. Y eso ya va a estar disponible para todos quienes lo quieren echar un vistazo. ¿Cuántas veces tenemos que volver a preguntar a un cliente? ¿Cómo de insistente pesados tenemos que ser o no? Pues, a ver, depende de lo que tú consideres. Es decir, ahí depende de lo que diga tu sistema de trabajo, que hemos hablado antes. Tu sistema de trabajo dice las acciones que tú tienes que hacer antes, durante y después de la venta o de ese contacto con el cliente. Y tu sistema dirá, algunas empresas dirán que su sistema de trabajo son 3 llamadas al cliente y después de la tercera ya lo apartamos del proceso. Otra empresa dirá que no, que son 10 llamadas. Es decir, depende. Lo que sí que podemos hacer es incorporar, porque, es decir, cuando un cliente o un potencial cliente no te da una respuesta y te da largas en el tiempo, lo que sí que podemos hacer es jugar algunas cartas en esa presentación de propuesta. Es decir, nosotros en la presentación de propuesta es donde nos jugamos el 95% del... El cliente va a saber si es para nosotros, si no es para nosotros, si lo hace ya, si no lo hace ya.
Y yo siempre le digo a mis clientes que para evitar que una persona dilate en el tiempo su decisión de comprarte o no, pon un elemento de escasez. Y un elemento de escasez es decirle lo siguiente. Es decirle, por ejemplo, mira, este proyecto de reforma tiene además algunos regalos. Unos regalos que tienen que ver, por ejemplo, me lo estoy inventando, el horno, el microondas, la encimera, la nevera y la cafetera empotrada ahí en el mueble. Tiene un valor de 6.000 euros y todo esto es gratis si me dices que sí antes del 1 de septiembre. Entonces eso hace que una persona diga, ostras, si tardo más del 1 de septiembre, pierdo todo esto. Y no solamente eso, nos da pie a que el 31 de agosto poder llamar a la persona y decirle, oye Juan, ¿sabes que la oferta de los electrodomésticos es hasta mañana? Y te da pie para poder llamarlo con una excusa, que además tiene que ser real. Que eso, hablamos de blandengues o no, de los blandengues o no. Tienes que ser, para utilizar estos elementos de persuasión, tienes que ser duro. Tú no puedes decir, esto tienes este beneficio adicional, solo si me contratas hasta el 1 de septiembre incluido. Tienes que ser muy duro para que si una persona te llama el 2 de septiembre y te dice, oye, no, te quiero comprar, quiero tus servicios, pero ya sé que estamos a 2, me tienes que incluir los electrodomésticos. Y tú tienes que ser lo suficientemente fuerte para decir, lo siento, María, Juan, Pepe, quien sea, no puede ser. No puede ser. La oferta era hasta el 1 de septiembre. Y tienes que ser muy duro, porque si no, cuando esa persona te mande un amigo, le dirá, mira, te van a hacer una oferta, pero no te preocupes, porque tú te la va a aceptar igual. Entonces ya no te funcionará nunca más. Claro. Eso es súper importante. Es muy Ahí importante. estamos jugando lo más valioso que tenemos, que es nuestra reputación. Sí, la reputación. Sí. Tenemos que ser honestos y eso a mí me parece súper importante. Siempre hay que vender con honestidad y diciendo siempre... Sí, porque al final, si al final... Es decir, yo siempre me gusta poner como ejemplo el anuncio que yo oigo todas las mañanas en la radio, que es este mes oferta del tresillo, pero ese anuncio ya lo llevo escuchando 5 años. Entonces no existe la oferta del tresillo. No. Entonces, claro, si tú no lo cumples a rajatabla, pues pierde credibilidad y pierde la efectividad. Entonces no puede ser. Pues a mí me encanta eso también, el cuántas veces podemos llamar o perseguir a una persona, pues depende, pero establecerlo, ¿sabes? Sí. Porque volvemos a ese proceso y ese sistema. Yo pienso mucho de que si tenemos un sistema, lo hemos establecido, significa que lo que lleva el peso es el sistema. Yo no fracaso porque soy un desastre y tengo que sentirme mal. Correcto. No, mi sistema ha fallado y voy a seguir el sistema y tarde o temprano funcionará. El sistema puede tener 3 o 4 llamadas, pero luego si no hay respuesta a las 4 llamadas, puede haber un email de disculpa. Algo que le rompa los esquemas a la persona y decirle, Juan, disculpa, porque te hice perder el tiempo. Me reuní contigo. Estuve explicándote lo que teníamos para ti y resulta que por alguna razón no he sabido enamorarte, no he sabido captar lo que necesitaba. Entonces te pido disculpas. Y entonces ese es un email que posiblemente te producirá una respuesta y que te diga, no, la culpa no es tuya, la culpa es mía, que al final estoy esperando el no sé qué, ¿vale? Entonces ahí quizás te da pie a hacer otra llamada el mes que viene, ¿no? Sí. Hombre, yo creo que eso también, el seguimiento, yo sé que hay mucha gente, incluso en nuestro equipo, que les da un poco de puro hacer un seguimiento. Desde mi punto de vista es un elemento profesional, o sea, de que... Claro está, a mí no me gusta que Vodafone me llaman 10 veces al día, pero sinceramente hay cosas y servicios que yo no contrato porque ese comercial no me ha hecho un seguimiento, porque no lo veo como profesional. De verdad, a mí me parece es una ayuda y es un servicio extra
una llamada de recordatorio de que, oye, ¿te acuerdas que hablamos? ¿Cómo te va? ¿Sigue en pie el proyecto? ¿Sabes? Que no tiene que ser agresivo, pero puede tener un elemento de servicio, un buen seguimiento. Total. Lo que quería seguir, entonces, pues es con mitos del mundo de la venta. Y si podemos romper alguna de estas cosas, algunas mentiras que nos contamos. ¿Qué opinas tú, entonces, de el cliente siempre busca el precio más bajo? Bueno, habiendo escrito un libro como Venta por Valor, pues, ¿qué te voy a decir? Que es totalmente falso, ¿no? Yo sé que hay personas que nos escuchan y dicen, no, en mi sector buscan siempre lo más barato. Y no es verdad, porque si nosotros nos fijamos en todos los productos que hemos comprado en el último mes, o sea, si nos hacemos la pregunta de ¿era la opción más barata? Nunca era la opción más barata. Nunca. Si compraste un micrófono, hay micrófonos más baratos. Si compraste un ordenador, había ordenadores más baratos. En algunas ocasiones sí, era lo más barato. Mira, Josué, sí quería un cable para conectar esto aquí y este era el más barato. Hay cosas que sí, que son muy racionales, son muy funcionales, con cero, ¿cómo diría yo? No es una compra emocional, por lo tanto lo más barato. Un cenicero para aquí y si se rompe no pasa nada, lo más barato. Que hay compras que son lo más barato, pero son el 2% de las compras. El resto no compramos lo más barato, compramos aquello que nos llene, creemos que nos hace sentir mejor o que tenemos algún beneficio, alguna funcionalidad que no tenemos con lo otro. Y entonces, ¿compramos lo más barato? No, nunca compramos o casi nunca compramos lo más barato. 98% de las veces no compramos lo más barato. El siguiente mito, si eres bueno, no necesitas vender. Bueno, si tienes un buen producto, tienes que hacer menos esfuerzos por vender, porque la gente te lo vende solo. Es decir, si tú eres excepcional, un restaurante que sirve muy bien, que tiene un gran producto, el restaurante casi no necesita vender. La gente habla bien, por recomendación, por referencias, que hemos hablado antes, y la gente viene, porque tienes un buen producto. Me refiero a un buen producto con diferenciado, único, solamente lo como aquí y no allí, y eso es lo que hablábamos antes. Oye, me tengo que diferenciar, buscar lo obvio, mi esencia, y solamente cuando yo no solamente ofrezco lo que ofrece el otro, sino que ofrezco algo diferente de extraordinario valor, es cuando la gente me va a llamar a mí. ¿Es verdadero o falso el tema de que el cliente sabe lo que quiere desde el principio? ¿Qué opinas tú? Bueno, el cliente muchas veces no sabe ni lo que quiere. Es que hay diferentes niveles de conciencia. Sí. ¿No? Hay personas que conocen un producto, un servicio muy bien, un ordenador, porque yo soy diseñador o lo que sea, sé lo que quiero. Pero hay personas que su nivel de conciencia es muy bajo. Y solamente cuando a lo mejor ven algún vídeo en Instagram o en redes sociales, alguien les habla de algo, entonces es cuando se enciende la bombilla y dicen, es verdad, podría reformar yo también, o podría hacer esto, podría hacer lo otro. Y no, entonces la respuesta es no. No siempre el cliente sabe lo que... Muchas veces el cliente te puede llamar, sabe que quiere, te dice que quiere A, pero cuando tú hablas con él resulta que necesita B. Y él creía que necesitaba reformar el piso y resulta que lo que necesita es otra cosa totalmente distinta. ¿Y ¿no? esa que se repite también del cliente siempre tiene la razón? Bueno, yo pienso que la razón no es algo que tengas tú o que pueda tener yo, y si la tienes tú no la puedo tener yo. Podemos tener los dos razón, ¿no? Entonces, yo creo que el cliente ve la realidad desde su punto de vista. Entonces, desde su punto de vista, esa es su realidad y por lo tanto es inamovible y para él tendrá la razón. Y yo, como lo veo desde otra perspectiva, pues... Entonces, no, el cliente no siempre tiene la razón, el cliente lo que tiene es un punto de vista diferente. Pues me parece fantástico. Vamos a tener que terminar allí porque si no se nos va el tiempo, pero podríamos seguir horas y horas y horas y evidentemente pues ya has escrito 4 libros sobre la venta y imagino que hay unos cuantos más para escribir. Hay alguno que está en el horno. Sí. Así que nada, bueno, ya veremos cuando
se publica, pero sí, alguno hay por ahí en proceso. Pues fenomenal. Y si quieren contactar, si alguien escuchando ese podcast quiere hacer formación contigo, quiere tus servicios como coach, o incluso comprar algún libro y leerlo, ¿cómo podemos encontrarte? Bueno, pues los libros están en Amazon y a través de mi página web, Josué Gadea, o incluso haciendo una búsqueda en Google, pones Josué Gadea, te aparecen todos mis datos, hasta mi número de teléfono. Así que ahí me pueden encontrar. Muy bien. Muchas gracias, Josué, por venir. De verdad que ha sido un vosotros. placer. Y esperamos que esta información a nuestros profesionales que nos escuchan, los arquitectos, diseñadores interioristas, pues les haya servido de valor, de información de valor para que lo apliquen en su día a día. Muchas gracias. Ha sido un placer compartir con vosotros Gracias. en este podcast. Pues muchas gracias.